Jóvenes, sean bienvenidos a esta tercera unidad de trabajo. Ya es la parte final de nuestro semestre y de nuestro ciclo escolar, por lo que les hago la invitación a no bajar los esfuerzos, a no bajar su rendimiento y les hago la invitación también a aquellos que van un poco atrasados a ponerse al corriente. ¿Sí? Hay todavía alumnos que me siguen entregando actividades de la unidad 1, pues ya estamos iniciando la unidad 3. Entonces todavía hay que ponerse al corriente en un buen tramo. Bueno, en este caso les presento la guía de historia del siglo XX, número 2, la unidad 3. Ya ustedes conocen la estructura de la guía. Aquí venimos los contenidos específicos que vamos a tratar en esta unidad, los materiales que estaremos utilizando y las vías de retroalimentación por las cuales ustedes pueden tanto enviarme sus actividades como ponerse en comunicación conmigo ante cualquier duda o aclaración. Empezamos con la semana 1 de trabajo, en este caso es del 17 al 21 de mayo, con fecha de entrega 21 de mayo. Siempre hago énfasis en la fecha de entrega porque, bueno, es una sugerencia, pero también es una invitación para que al final no se les junte tanto el trabajo. En esta ocasión vamos a empezar a trabajar con la situación de aprendizaje que se llama Ciudadano del Mundo. Es una situación muy pequeña, se las dejo para su lectura. Y bueno, la actividad número 1 es sencilla. En este caso responderemos a estas 3 preguntas y con esto cerramos el trabajo de esta primera semana de la unidad 3. Muy bien, bueno, pues continuamos con lenguaje y comunicación 4 en la misma unidad 3. Los contenidos específicos que estaremos viendo son foro y mesa redonda. Y los recursos materiales, bueno, pues ya aquí los tienen. Recuerden que trabajamos con la guía en la libreta o opcionalmente utilizamos internet. Y como medio de comunicación principal, bueno, pues tenemos el WhatsApp. Aquí también les dejo mi correo por cualquier situación que no puedan enviarme sus evidencias por WhatsApp. El correo electrónico está abierto para recibirlas. Semana de trabajo 1, mismas fechas, recuerden fecha de entrega 21 de mayo. La situación de aprendizaje con la que empezaremos a trabajar se llama My Life Choice. Sí les pido por favor que la lean con detenimiento, es un poquito más larga que la situación anterior, pero bueno, no mucho. Entonces aquí la tienen para que la puedan ustedes leer las veces que quieran. Todo esto para responder las preguntas de nuestra actividad número 1, que bueno, son 4 preguntitas. Y por favor, les pido que si tienen alguna duda o alguna situación que no entiendan en las situaciones de aprendizaje, por favor me las comenten. La intención de estas pequeñas lecturas es que ustedes se pongan en contexto un poco hacia los temas que estaremos viendo. Entonces, por favor, contesten las preguntas de manera sincera y honesta. Es un poco para conocer los conocimientos que ustedes tienen de manera previa hacia los temas que estaremos tratando en esta unidad. Se me había pasado comentarles, al final de las guías, de todas las guías, ustedes pueden encontrar esta pequeña tablita donde viene el valor de cada actividad que se maneja en las guías. Por favor, ustedes eh, pueden ir ahí haciendo su cuenta de cuánto necesitan para obtener una calificación aprobatoria. Recuerden que el hecho de mandar la actividad no quiere decir que ya tengan el 10, el 20 o el 25%, sino que se evalúan de acuerdo a lo que se les va pidiendo. Entonces, para que lo tomen en cuenta. Por último, estaremos hablando de la materia de estrategia de proyectos emprendedores, igual en la unidad número 3. Los aprendizajes son un poquito más extensos que de las otras materias. Los materiales son los mismos, igual los medios de retroalimentación. Recuerden que esta materia algunos lo están trabajando de manera individual, por elección propia, y algunos lo están trabajando en equipo, ya casi se les fue solicitado. La fecha de entrega es el viernes 21 de mayo. En esta ocasión hablaremos de la administración de operaciones. ¿Qué es esto? Bueno, pues consiste en la planificación, dirección, organización y control de los procesos productivos de la empresa, con el fin de crear valor. De esta forma, a través de esta actividad de dirección, el departamento de producción decide qué fabrica,
cuánto, cómo o dónde. Todo ello con el objetivo de ser eficientes. Esta labor se puede observar en empresas que venden productos tangibles, es decir, que se pueden tocar. Y háblese de productos como papitas, carros, eh, todo lo que se te ocurra que sea tangible, que puedas tocar, como un coche. Sin embargo, es más difícil de encuadrar si se dedica a prestar un servicio, por ejemplo, empresas que se dedican a dar asesorías. Vamos a hablar de dos temas y puntos importantes: costos fijos y costos variables. ¿Qué son los costos fijos? Bueno, pues estos son aquellos que siempre deberás pagar independientemente del nivel de producción de tu negocio o emprendimiento. Puedes tener meses que no produzcas o vendas, pero en los que de todas maneras debes de pagar. Y los costos variables son aquellos que deberás pagar para producir tus productos o prestar tus servicios. Mientras mayor sea el volumen de tu producción, más costos variables deberás pagar. Entonces, ¿qué entendemos por administración de operaciones? ¿Qué quiere decir? De manera general y un poco más sintetizada, quiere decir que esta cuestión de administración de operaciones define qué es lo que se produce o cuánto se produce. Por ejemplo, si nos dedicamos a hacer o una tortillería y ya estamos viendo que son las 6 de la tarde, pues no vamos a echar los 100 kilos de masa, ¿no? Porque sabemos que difícilmente se nos van a vender y que el producto se nos va a quedar y se nos va a echar a perder. Entonces, pues se decide ya no producirlo. Por otro caso, por ejemplo, si es la fiesta del pueblo, pues sabemos que por todos lados hay comida, que por todos lados hay fiesta y que seguramente pues habrá pedido de tortillas. Entonces, ¿qué hacemos? Si aunque sean las 5 o 6 de la tarde, pues decidimos echar un volumen considerable de masa que sabemos que se va a vender. Pero para llegar a ese conocimiento, pues nosotros tenemos que saber y conocer bien a nuestro producto y la demanda que nuestros clientes vayan a hacer del mismo. Esto tiene que ver directamente con los costos fijos y con los costos variables. Entendamos los costos fijos como algo que siempre tenemos que estar pagando aunque no tengamos ventas. Y esto pasó mucho con la pandemia. Muchas empresas tuvieron que cerrar, pero tuvieron que mantener sus costos fijos, es decir, seguían pagando renta, seguían pagando luz, seguían pagando empleados, entre otras cosas, y costos variables pues disminuyeron porque para los costos variables depende de la producción de tu producto. Si no produces, pues no tiene caso que inviertas o que desembolses para adquirir todo eso que te permite crear tu producto, que es a lo que se le llama como costos variables. Y aquí tengo un ejemplo, unas pequeñas listas de ejemplos de qué es cada uno de ellos. Por ejemplo, costos fijos, pues la renta de las oficinas o de los locales, los gastos de los locales, sueldos, cuentas bancarias o básicas, telefonía, gastos de oficina, gastos de administración, pagos y obligaciones financieras, pagos de seguros. Ahí, bueno, pues va dependiendo también del tipo de empresa y de su tamaño, cuáles son los gastos o costos fijos que tengan que ir desembolsando. Y los costos variables, pues se refiere directamente al producto, ¿no? Por ejemplo, materia prima. Si tienes materia prima en stock, pues no tiene caso que gastes. Si tu demanda de producto pues no es mucha, los insumos que necesitas para que tu maquinaria funcione, tienes que ver las existencias que tienes, pagarle a tus empleados la mano de obra, los costos de distribución, si es que manejas distribución, comisiones por venta, si es que pagas, por ejemplo, a un vendedor por llevar a conocer tu producto, y los proveedores externos para la producción, es decir, gente que siempre te está trayendo cierto producto para que tú puedas realizar la producción del tuyo, ¿no? Entonces, con esto vamos a pasar a la actividad número uno, donde van a definir cuáles son los costos fijos y los costos variables de su proyecto emprendedor, utilizando pues las cantidades más aproximadas que puedan tener. Y lo van a hacer pues de esta manera, ¿no? En formita de lista, costos fijos, pues ya lo que ustedes consideren, y la cantidad, costos variables, lo que ustedes consideren, y la cantidad.
Bueno, jóvenes, pues esta es la actividad de la semana 1. Les hago la invitación a que no se atrasen, a que los que van atrasados se nivelen. Les repito, ya estamos en la última parte del semestre, así que los invito a cerrar con ánimos y con fuerza.